Cuando tenía 19 años, fui a una universidad a 2 horas al norte de mi ciudad natal. Más o menos una vez al mes, regresaba a casa para pasar el fin de semana con mi familia. Y cuando estaba ahí, no era raro que saliera a correr de noche antes de ducharme e irme a dormir. Ese fin de semana en particular, me acordé de llevar mis zapatillas para correr, algo que casi siempre olvidaba. Miré el reloj y vi que era poco antes de la medianoche, así que pensé que podía correr un par de kilómetros antes de descansar. Algo que hay que mencionar es que mi familia vivía en medio de la nada. Teníamos una casa bonita, pero todo alrededor eran campos de maíz interminables y caminos de tierra. Para que te hagas una idea, ni siquiera recuerdo dónde estaba nuestro vecino más cercano. Así de remoto era el lugar. Empecé mi carrera por los caminos de tierra de siempre, con campos de maíz a ambos lados. Viéndolo en retrospectiva, era un escenario bastante inquietante, sobre todo considerando la hora. Pero normalmente llevaba auriculares con música, lo que me hacía desconectarme y olvidarme del entorno. Llevaba corriendo unos 10 minutos, cuando el sonido de un auto acercándose por el camino detrás de mí se hizo más fuerte que la música. Me sobresalté porque, siendo tan tarde y estando en medio de la nada, no esperaba ver ningún coche. Me hice a un lado pensando que el auto pasaría de largo. Pero no. Por alguna razón, ese vehículo se quedó detrás de mí, siguiéndome mientras corría. No podía distinguir qué tipo de coche era, porque cada vez que miraba hacia atrás, las luces delanteras me cegaban. En ese momento, me puse un poco tenso, porque claramente había suficiente espacio para que me rebasara. Decidí mantener la calma y seguir corriendo. Soy un tipo bastante grande y, si se daba la situación, confiaba en poder defenderme. Un par de minutos después, el conductor aceleró y se puso a mi lado. Ahí me di cuenta de que era una camioneta blanca, bastante vieja. La ventanilla del lado del conductor empezó a bajarse, así que me detuve para ver qué quería. Pero en cuanto la ventanilla se abrió un poco, noté lo oscuro que estaba el interior. Tan oscuro que solo podía ver la sudadera negra del conductor, ni siquiera su cara. «Hey, amigo, ¿quieres que te lleve? Está lloviendo fuerte». Lo raro es que no estaba lloviendo, ni siquiera lo suficiente para considerarse una llovizna. Me quedé callado un segundo, porque en ese momento escuché ruidos en la parte trasera de la camioneta. Ya con eso tuve claro que algo no estaba bien. Le di las gracias y rechacé la oferta. Luego me giré para seguir corriendo. Afortunadamente, la camioneta aceleró y desapareció en la carretera. Pensé que ahí acabaría todo, pero no. Ni siquiera me habían pasado 5 minutos cuando vi la camioneta más adelante, parada en medio del camino. No a un lado, sino atravesada completamente, bloqueando la carretera. Al acercarme, distinguí a varias personas, tal vez 3 o 4, todas vestidas de negro, caminando cerca de la camioneta. En ese momento supe que fuera lo que fuera que estuvieran haciendo, yo no quería ser parte de ello. Así que decidí darme la vuelta y regresar por donde vine, en vez de seguir mi ruta habitual. Pero para mi horror, cuando me giré, vi otro par de luces acercándose rápidamente. No sabía si tenía algo que ver con la camioneta, pero considerando la hora y el lugar, había muchas probabilidades de que sí. Me quedé congelado, como un ciervo atrapado en los faros de un coche, pero no por mucho tiempo. De repente, escuché pasos corriendo detrás de mí. Los hombres de la camioneta ahora venían corriendo a toda velocidad en mi dirección. No tenía opción. Salí del camino y corrí hacia la oscuridad, metiéndome entre los campos de maíz. Corrí por unos 10 minutos y durante un buen rato
Juraría que podía escuchar pasos siguiéndome, pero eventualmente me di cuenta de que estaba completamente solo. Por suerte, mi teléfono no se me cayó mientras corría, así que pude ver dónde estaba y encontrar el camino de regreso. Pero como estaba en medio del campo, me tomó unos 45 minutos regresar a casa. Esa noche no volví a ver ni escuchar nada, pero estoy seguro de que esto será lo más aterrador que viviré en mi vida. No sé quiénes eran esas personas, ni qué intenciones tenían, pero el hecho de que me acorralaran y luego corrieran hacia mí a toda velocidad me confirmó que nada bueno pasaba ahí. Esa misma noche presenté un informe a la policía, pero nunca volví a saber nada sobre ellos. Esto pasó hace unos meses, en plena cuarentena, cuando los confinamientos estaban en su peor momento. Obviamente, eso hizo que pasara mucho más tiempo en casa de lo normal. Vivo solo en un vecindario bastante tranquilo y bonito. Antes, cuando todo estaba abierto, solía ir al gimnasio con frecuencia, pero como en ese momento todo estaba cerrado, me vi obligado a meses a hacer ejercicio corriendo por el vecindario. En realidad no me molestaba, siempre y cuando no hiciera un calor insoportable. Era un cambio de escenario agradable. Cerca de mi casa había un parque con un camino que hacía un bucle y regresaba directamente a mi casa, así que a veces lo aprovechaba para mis carreras. Ese día, cuando iba más o menos a la mitad del recorrido, noté a un hombre que, calculo, tenía unos 30 y pocos años caminando por el parque. Al principio pensé que estaba cuidando a su hijo en el área de juegos, pero luego me di cuenta de que no había ningún niño con él. Se me hizo raro. ¿Por qué un hombre adulto estaba solo en un parque infantil? Cuando me acerqué más, lo vi gritando algo para llamar mi atención, pero llevaba los auriculares puestos y aunque lo escuché, fingí que no. Ahí fue cuando noté que empezó a seguirme. En mi ingenuidad, pensé que tal vez vivía por ahí y que solo iba en la misma dirección que yo. Así que seguí corriendo hasta mi casa. Pero lo inquietante fue que, cuando entré y miré por la ventana, lo vi regresando en dirección al parque. Eso significaba que no vivía cerca. Me había seguido solo para ver dónde vivía. Me pareció raro, pero pronto me olvidé del asunto y seguí con mi día. Horas después, ya estaba en la cama, medio dormido, cuando noté luces de un auto moviéndose de un lado a otro en la calle. Aunque eso podría parecer normal, mi vecindario es bastante tranquilo, así que quise ver qué estaba pasando. Me levanté, me asomé por la ventana y vi un auto estacionado justo frente a mi buzón. La puerta del conductor se abrió y salió el mismo tipo del parque. En ese momento, aunque todavía estaba algo dormido, al verlo me desperté por completo. Cerré la cortina de inmediato y me metí de nuevo en la cama. Nunca había estado en una situación así y, para ser honesto, no sabía qué hacer. Después de unos minutos, escuché que el auto arrancaba y las luces se alejaban lentamente. Me tranquilicé un poco, pensando que tal vez solo había sido una coincidencia, así que intenté volver a dormir, pero no pasó mucho tiempo antes de que me despertara un sonido ligero. Alguien estaba tocando mi ventana. Abrí los ojos y vi la silueta de un hombre agachado, golpeando el vidrio desde afuera. No podía ver su rostro, pero tenía que ser el mismo tipo del parque. Decidí no moverme, fingiendo que seguía dormido, sin saber si podía verme desde fuera o no. Pero entonces recordé algo que me heló la sangre. Mi habitación estaba en el segundo piso. Para que ese tipo llegara hasta mi ventana, tuvo que haber subido al techo. Lentamente, me tapé con las cobijas y marqué al 911,
susurrando que había un hombre en mi techo golpeando mi ventana. La operadora me dijo que me alejara con cuidado de la ventana por si intentaba entrar y que la policía llegaría en unos 5 minutos. Me arrastré fuera de la cama y fui al baño, donde cerré la puerta con seguro. Un par de minutos después, escuché golpes en la puerta principal. Todavía estaba en la llamada con la operadora cuando escuché una voz afuera diciendo que era la policía. Le dije a la operadora que la policía ya estaba ahí y me preparé para salir del baño. Pero en ese momento, la operadora me gritó desesperada que me detuviera. Me explicó que los verdaderos policías aún no habían llegado, que no abriera la puerta bajo ninguna circunstancia. Ahí fue cuando entendí lo que estaba pasando. No solo ese tipo había subido a mi techo para tocar mi ventana, sino que de alguna manera sabía que yo había llamado a la policía y estaba intentando hacerse pasar por ellos para que le abriera la puerta. Finalmente, escuché sirenas de patrullas y fui a asomarme por la ventana. Ahora había 3 autos de policía y al menos 5 o 6 oficiales afuera de mi casa. Esperé hasta que tocaron la puerta. Luego colgué la llamada con la operadora y bajé a hablar con los oficiales. Les conté todo lo que había pasado. Me dijeron que cuando llegaron ya no había nadie, pero que encontraron una escalera apoyada contra mi casa. Más tarde esa noche, me di cuenta de que mi ventana tenía señales de que alguien había intentado forzarla, lo que confirmaba que ese tipo intentaba meterse. Durante los siguientes días, la policía patrulló la zona, pero nunca supe nada más de lo que pasó. Todo el asunto me dejó bastante asustado, pero lo peor de todo es saber que ese tipo sigue allá afuera y que sabe exactamente dónde vivo. Esto pasó hace mucho tiempo, cuando tenía 15 años. Mis padres no eran estrictos con las reglas para nada. Me dejaban hacer prácticamente lo que quisiera, cuando quisiera. Rara vez me decían que no. Viéndolo en retrospectiva, su forma de criarme no fue la mejor, pero en aquel entonces solo pensaba que tenía suerte. En esa época, mi novio vivía a solo 1 milla de mi casa, y no era raro que me escapara a su casa después de que sus padres se durmieran. Él era hijo único, y sus padres eran bastante estrictos, completamente lo opuesto a los míos. Apenas nos dejaban pasar tiempo juntos fuera de la escuela, por lo que de vez en cuando me las ingeniaba para ir a verlo a escondidas. Tan pronto como sus padres se dormían, salía de mi casa y corría esa milla sola, en plena madrugada. A veces no volvía hasta las 3 o 4 de la mañana. Durante mis carreras nocturnas, siempre me mantenía muy alerta. Incluso a esa edad, era completamente consciente del peligro en el que estaba. Después de todo, era una chica de 15 años corriendo sola en la oscuridad. Nadie sabía dónde estaba, y esto fue antes de que los teléfonos celulares fueran algo común, lo que lo hacía aún peor. Esa noche, estaba de regreso a casa y ya me faltaba menos de 1/4 de milla para llegar. Pero cuando doblé la esquina de mi calle, un auto apareció de la nada y se detuvo justo a mi lado. Era una furgoneta. Ni siquiera la vi o la escuché acercarse. Me detuve en seco, más por la sorpresa que por otra cosa. Pero antes de que pudiera reaccionar y seguir corriendo, ambas puertas delanteras se abrieron de golpe. 2 hombres mayores bajaron y me miraron. Empezaron a acercarse lentamente hacia mí, mientras decían que mi mamá les había dicho que tenían que llevarme a casa. Luego sonrieron, pero no una sonrisa normal. Era la sonrisa más siniestra que había visto en mi vida. A pesar de ser joven, no era ingenua. Sabía perfectamente en qué tipo de peligro estaba. Mi instinto de supervivencia se activó de inmediato.
Sabía que no tenía posibilidad de pelear, así que hice lo único que podía hacer: darme la vuelta y correr tan rápido como mis piernas me lo permitieran. Nunca había corrido tan rápido en mi vida. Sabía que no llegaría a mi casa antes de que se subieran de nuevo a la furgoneta y me alcanzaran. Así que en cuanto los perdí de vista, corrí hasta una casa al azar y me escondí detrás de un gran contenedor de basura. Mi corazón latía con tanta fuerza que sentía que se me iba a salir del pecho. Estaba completamente sin aliento, así que me tapé la boca para no hacer ruido. No habían pasado ni 20 segundos cuando escuché las ruedas aplastando las piedras sueltas del asfalto mientras se acercaban lentamente. Se detuvieron justo frente a la casa donde me escondía. A través de las ventanas abiertas, escuché cómo susurraban algo entre ellos, pero no pude entender qué decían. Por suerte, no bajaron del vehículo. Después de lo que pareció una eternidad, arrancaron de nuevo y avanzaron lentamente, deteniéndose en cada casa de la calle, como si intentaran adivinar dónde me había metido. Esperé hasta que desaparecieron de mi vista y luego corrí el resto del camino hasta mi casa. Esa fue la última vez que hice una carrera nocturna hasta la casa de mi novio. Mirando atrás, me siento increíblemente afortunada de haber salido viva de esa situación.